A sangre fría. Quien con monstruos lucha, cuide de convertirse a su vez en monstruo. Cuando miras largo tiempo un abismo, el abismo también mira dentro de ti. Friedrich Nietzsche. ¿Qué le pasa a una persona mientras la ahorcan? El médico forense Nicolae Minovici quería encontrar respuestas concluyentes a esa pregunta. Y preguntas radicales lo motivaron a adoptar métodos radicales. Mediante una serie de pruebas simuló, con la ayuda de algunos colegas, la muerte por ahorcamiento. Minovici tenía en aquellos momentos 36 años. Sin embargo, había logrado ya una gran reputación en el campo de la medicina forense. La persona que se somete a la prueba está de costado sobre el suelo, apoyado en el codo, e introduce el cuello a través de un lazo de ahorca, anudado en una cuerda de 5 milímetros de grosor. Por encima, la cuerda pende de un dinamómetro, que a su vez está unido a una especie de polipasto. La cuerda la tensa el propio sujeto con otra, que agarra con la mano derecha. Es él mismo quien controla el lazo. Tras un fuerte tirón, el cuerpo cuelga durante unos momentos del lazo, que aguanta algo más de una tercera parte de su peso. Los efectos se producen sin dilación. El cerebro del sujeto deja de recibir sangre. Nicolae Minovici no es solo el creador del experimento, sino su único sujeto. He repetido este ejercicio conmigo mismo a menudo, pero sin poder soportarlo más de 5 o 6 segundos. En esos momentos en que se está colgado, aunque incompletamente, sobre todo cuando solo nos aguanta la cuerda, nuestra fisionomía cambia inmediatamente. El rostro se vuelve rojo, violáceo, cianótico, la vista se nubla y los oídos silban. Y ahí perdemos el temple e interrumpimos la prueba. No hay un tema en la medicina legal que haya conducido a más discusiones y a más errores científicos que el ahorcamiento. Escribí al principio del trabajo que publicó en rumano en 1904. Una y otra vez, el joven forense se encontraba en el Instituto de Bucarest con una causa de muerte atribuida al ahorcamiento, pero sin que fuera posible deducir inequívocamente ese resultado basándose solo en el cadáver. Todos sabemos que es un hombre ahorcado, pero hasta ahora nadie ha podido definir efectivamente el ahorcamiento. Para aclarar de manera definitiva el problema, Minovici estudió 172 casos de ahorcamiento registrados oficialmente entre 1891 y 1900. 17 de ellos no fueron causantes de muerte. 136 de las víctimas habían sido investigadas en el Instituto de Medicina Legal, con lo que se contaba sobre ellas con informaciones más precisas. Minovici no se limitó a la investigación puramente patológica de los cadáveres, sino que elaboró unas estadísticas exhaustivas. Tanto en forma de tabla como por medio de gráficas, incluían el sexo, el estado marital, la edad y la nacionalidad de los suicidas, así como el mes en que se suicidaron y su profesión. Registró el procedimiento que utilizaron, investigó una parte de los casos locales sucedidos en la capital rumana. Compiló las razones presuntas del suicidio, ante todo el alcoholismo, la pobreza y las enfermedades mentales, y las certificó con cartas de despedida o comentarios de familiares. No obstante, la parte principal del estudio se dedicó a las investigaciones físicas. Minovici partió de la idea de que el cierre de los vasos sanguíneos del cuello era decisiva para la muerte durante el ahorcamiento. Los trabajos de algunos de sus predecesores ya habían indicado que parecía que podía producirse la muerte al colgarse sin que interviniesen en ello las vías respiratorias. A Minovici debió de quedarle claro enseguida que el único método para zanjar la cuestión de forma definitiva era probar consigo mismo, y para entender cómo afectaba el cierre de las venas y arterias del cuello a la actividad cerebral. Eso fue precisamente lo que hizo. Tumbado en una cama, presionó con los dedos a la vez la yugular y la carótida. En menos de 4 o 5 segundos, sentimos como si nos cayese un velo sobre los ojos. La vista empezó a nublarse y a oscurecerse, síntomas que anunciaban la interrupción de un nuevo fenómeno, la pérdida de conciencia.
la que, sin embargo, no dejamos que ocurriera. Así lo describió Minovici cuando los dedos dejaron de apretar. Se produjo un desagradable hormigueo casi eléctrico en todo el cuerpo. Minovici aplicó el mismo procedimiento, con los mismos resultados, en sujetos sentados, en los que pudo observar desde fuera que la cabeza y la conjuntiva de los ojos enrojecían. Con el experimento descrito al principio, Minovici comprobó lo que pasaba cuando se cerraban todos los vasos sanguíneos del cuello. Decisiva para la interrupción del flujo sanguíneo completo era la posición de la cuerda y los nudos. Sin embargo, esos ahorcamientos incompletos no podían satisfacerle del todo. En este nuevo episodio de A Sangre Fría Podcast, nos trasladamos a Colombia, donde intentaremos seguir el raíz criminal de Luis Gregorio Ramírez Maestre, más conocido como el monstruo de la soga. Sean todos bienvenidos. El transporte informal de pasajeros en moto, conocido como mototaxi, es un medio muy utilizado en Colombia y hasta hoy no fue legalizado ni regularizado. Algo que representa un gran problema porque en este país más del 60% de los accidentes viales son protagonizados por motocicletas, que forman parte de más del 80% de los vehículos que se mueven en el país. Muchos jóvenes colombianos, en su mayoría adolescentes, ven en el mototaxi una buena fuente de trabajo, porque no exige una inversión de dinero tan elevada como podría ser el caso de un auto. Sin embargo, se trata de un trabajo sumamente arriesgado, ya que se ven expuestos a la delincuencia y a los accidentes constantemente, y con muy poca protección. En 2009, algo extraño comenzó a pasar. Empezaron a haber más y más denuncias por las desapariciones de varios mototaxistas en distintas regiones de Colombia. Algo que llamó la atención de la policía porque lo normal era que desaparecieran o robaran motos y no conductores. También se dieron cuenta que los conductores extraviados tenían entre 19 y 30 años, medían menos de 1,70 m y pesaban menos de 60 kilos. Un perfil bastante específico. Además, momentos antes de desaparecer, todos se encontraban trabajando con su mototaxi. Cuando comenzaron a aparecer los primeros cadáveres, la policía solicitó ayuda de especialistas. El 27 de mayo del 2010, un llamado sorprendió a Jenny Villarreal. Era su mamá desde Valledupar. Estaba preocupada porque su hermano, Manuel, no aparecía ni respondía a las llamadas. Lo último que les dijo fue que lo habían llamado para hacer un viaje en moto. Jenny no le dio importancia. Asumió que su hermano estaba trabajando y que más tarde iba a aparecer. Al tercer día, Jenny decidió viajar a Valledupar para buscarlo. Pasaron días, meses, y no se encontraban rastros de Manuel. Tanto Jenny como su mamá se preguntaban qué había pasado, pero no podían hacer mucho más. Pasaron los meses y en diciembre de 2011, la policía encontró los restos óseos de un hombre en Río Seco, al norte de Sisú. Y las prendas del cadáver eran muy parecidas a las que llevaba Manuel el día de su desaparición. Muy cerca del lugar, la policía encontró amarrados a diferentes árboles los cuerpos de otros 3 hombres. Los lugares donde se encontraban los cuerpos eran despoblados, con mucha vegetación, en las afueras de la ciudad. Los cuerpos encontrados fueron sometidos a estudios forenses para reconocer su identidad. Todas las víctimas habían sido asfixiadas con un sistema de poleas, el cual funcionaba de manera mecánica, obligando al sujeto a estrangularse a sí mismo con el peso de su propio cuerpo y a causa del agotamiento. Podía tardar un par de minutos, horas e incluso días.
Todo dependía de qué tipos de nudos realizaba el asesino y la forma en la que los dejaba inmovilizados. Algunos eran atados de pies y manos, con las piernas semiflexionadas y de espaldas a un gran árbol, mientras que la soga pasaba por detrás y les apretaba el cuello. Al cabo de unos minutos, la víctima comenzaba a fatigarse de su incómoda posición y el peso de su cuerpo lo obligaba a ir bajando, lo que producía que el nudo del cuello se fuese cerrando más y más, hasta matarlo. Otros cuerpos fueron hallados sentados de espaldas a un gran árbol, con las manos atadas y las piernas extendidas hacia adelante, elevadas en un ángulo de 45 grados. Estas tenían una atadura de los tobillos que subía por el tronco del árbol y pasaba por una rama para bajar y hacer un complejo nudo que iba apretando el cuello de la víctima hasta sofocarla. Cuando ya no podía mantener las piernas en alto, en ninguno de estos casos se produjo una muerte rápida, y por más que el asesino huyera con el dinero y la moto, era incomprensible la crueldad de su método. Muy elaborado y profesional para venir de un ladrón cualquiera. Más allá de estos allanamientos, no se pudo dar con el responsable de los asesinatos. Para el 2012, la situación se tornó crítica. A la fecha se habían denunciado más de 40 desapariciones de mototaxistas, 22 de los cuales fueron encontrados muertos en mitad de la selva, atados y estrangulados. El joven John Jairo Amador sería la última víctima del asesino de mototaxistas en diciembre del 2012. Trabajaba para ganar dinero para su educación. El día de su desaparición, cuando los policías tomaron la denuncia y se enteraron que John Jairo medía unos 70 y que era mototaxista, comprendieron que las posibilidades de encontrarlo con vida eran muy pocas. El 22 de mayo del año siguiente, su cuerpo fue encontrado atado a un árbol. A uno de los agentes más jóvenes se le ocurrió preguntar por el modelo de celular del chico asesinado. Uno de los hermanos de la víctima asumió que se trataba de uno de alta gama, por lo que la policía decidió hacerle seguimiento. El asesino solía robarle los celulares a sus víctimas, pero nunca los encendía. El agente de policía se dio cuenta que este teléfono era mucho más moderno que los otros, y tuvo el presentimiento de que el asesino iba a encenderlo y a usarlo. Tres días más tarde, la central de policía alertó a la familia que el celular del chico había sido encendido y que se le introdujo una SIM que pertenecía al número de la persona que había solicitado el último viaje de mototaxi a la víctima. Al mismo tiempo, una cámara de seguridad registró un tipo movilizándose en la moto de John Jairo, el mismo día de su desaparición en dirección a Medellín, lugar donde se rastreó la señal del celular y la policía descubrió que desde dicho aparato se realizaban constantes llamadas a un número fijo. Cuando los agentes comenzaron a vigilar la casa que correspondía a ese número fijo, notaron que vivía una familia en donde el dueño llegaba siempre con distintos modelos de motocicleta para restaurar o para vender por partes. Los vecinos daban por hecho que este tipo era mecánico o revendedor de este tipo de vehículos. De esta manera, lograron identificar al entonces presunto asesino, Luis Gregorio Ramírez, de 32 años. En ese momento, él no se encontraba en su hogar en donde vivía con su pareja y sus 3 hijos. Los agentes se enteraron que debía presentarse en Santa Marta para hacer un trámite bancario, y ahí fue donde lo detuvieron, el 12 de diciembre del 2012, sin que él se resista. Las acusaciones contra el tipo detenido eran tan graves que trascendió de la radio a la televisión y a la prensa escrita. En la foto de portada de los periódicos regionales aparecía la foto de Luis Gregorio Ramírez y sus víctimas. Esa foto llegó a manos de Jenny Villarreal. La foto que figuraba en el periódico era la de Luis, su exnovio,
y un gran amigo de Manuel, su hermano. Pero lo extraño era que su nombre y apellido no coincidían. Luis Martínez, el exnovio de Jenny, era en realidad Luis Gregorio Ramírez. Esto le llevó a pensar a Jenny que su hermano podría haber sido víctima de este hombre, que apodaron el monstruo de la soga. Me sentí tan culpable, porque yo fui la que lo conocí, yo lo llevé a la casa, yo lo metí en la vida mía, en la vida de él. Por el número de víctimas, la policía se dio cuenta que estaban enfrentados a un psicópata que asesinaba en serie. Estaban seguros que la lista de víctimas era larga y era necesario formar un equipo especial para emprender una investigación más profunda. Pidieron ayuda al FBI en Estados Unidos y los resultados empezaron a llegar. Encontraron más víctimas en otros sitios y departamentos de Colombia. La lista puede seguir creciendo porque hay más de 300 mototaxistas desaparecidos en todo ese periodo. Durante 5 años, Luis Gregorio Ramírez asesinó un sinnúmero de jóvenes mototaxistas en 5 departamentos de la costa norte del país. Cometió todos sus crímenes con tranquilidad, porque las autoridades no se dieron cuenta inicialmente de sus crímenes, ni tampoco compartieron información de los cadáveres que fueron encontrando, primero en el departamento de Cesa y después en Magdalena y Santander. La historia del asesinato de John Jairo Amador permitió que por primera vez se unieran los hilos y versiones con las desapariciones de mototaxistas en Valledupar. Los casos eran muy parecidos por la forma en que se cometieron los asesinatos y las características de sus víctimas. Cerca de donde habían hallado el cuerpo de Amador, fueron encontrados otros 4 jóvenes muertos. Uno de los agentes involucrados en el caso declaró: Las escenas a las cuales tuvimos la oportunidad de acudir son escenas bastante macabras, bastante impactantes. El hallazgo de los cuerpos, en la mayoría de los casos, atados a un árbol, unos en mayor estado de descomposición que otros, dependiendo del tiempo en el cual lográramos su ubicación o dependiendo de las características del clima, de la acción de las mismas, de los animales silvestres que despedazaban, en muchos de los casos despedazaron los cuerpos. En el momento de captura fue una persona muy calmada, muy tranquila, y accedió sin poner resistencia. Preguntó nada más por qué lo capturaron, se le dio el motivo y no dijo más nada. Tras la captura y los primeros interrogantes y declaraciones de familiares de víctimas, la policía pidió ayuda a la sección de perfilación criminal en Bogotá y al FBI. Era la única forma de develar al asesino y llevarlo ante los jueces. El asesino tenía una motivación orientada a la parte económica y a la parte psicológica. En total, 13 perfiladores criminales analizaron día y noche todos los materiales probatorios y evidencia física que estaban dentro de cada una de las investigaciones. Unificaron todos los procesos y la información relacionada con asesinatos y desapariciones de mototaxistas entre el 2007 y el 2012. Fueron corroborando una a una las hipótesis y el perfil de un asesino en serie. La persona que había realizado los nudos con los que encontraban atados a los cuerpos era un experto en nudos, porque no eran nudos fáciles de hacer. Son unos nudos tipo polia que iban amarrado al cuello, a los pies, a las manos y al árbol, cosa que si la persona se movía, el nudo se iba apretando en el cuello hasta que la persona perdía la conciencia y morían asfixiados. Tras ser amarrados con las sogas, las víctimas comenzaron una cuenta regresiva fatal. El cansancio se mezclaba con la desesperación y la muerte podía tardar varias horas en llegar, mientras que el criminal se limitaba a mirar, posiblemente extasiado por la escena. Según el asesino, sus víctimas morían a los segundos de ser atadas, pero esto fue desmentido por los forenses.
quienes aseguraron que algunos de los jóvenes llegaron a fallecer tras 2 días de larga agonía. La víctima tenía que hacer un gran esfuerzo para evitar bajar las piernas, ya que al hacerlo, tensionaba la cuerda alrededor de su cuello. Con el paso de las horas ya no podía resistir. Dejaban caer las piernas y morían lentamente por asfixia. El asesino permanecía horas observando a sus víctimas atadas a los árboles. Antes de marcharse los veía morir y lo disfrutaba. En una entrevista, Luis Gregorio dijo: "Es un método que aprendimos por un entrenamiento que nos hicieron. Duramos como 15 días en un entrenamiento en Uraba. Si lo hacías mal, tenías que desarmar y empezar de nuevo. Eran rutinas de mañana y tarde hasta que aprendíamos el método de cómo debían hacerse las cosas. Son 3 nudos muy difíciles. La persona que no tiene conocimiento de un lazo nunca podría hacerlo. Primero, el lazo del cuello funciona cuando se activa el de las manos, es decir, apenas estira las piernas, se activa el lazo de las muñecas, y a su vez se activa el del cuello, que es el más fuerte. Apenas la persona se mueve, se le corta la respiración instantáneamente. Los investigadores lograron establecer que existían 23 víctimas asesinadas en las mismas circunstancias. Las víctimas fueron aumentando a medida que avanzaba la investigación. De las 16 iniciales se pasó a 23, y hay otras 27 en proceso de investigación, vinculados al mismo caso. Tardaron un promedio de 2 años para lograr establecer que todas estas víctimas compartían características similares. Parte del modus operandi de la estrategia para acercarse a sus víctimas era lograr confianza compartiendo con ellos algunos momentos, como una cerveza o ir a un partido de fútbol. Luis Gregorio los golpeaba con algún objeto contundente, los dejaba inconscientes y los trasladaba hasta alguna zona boscosa. Los amarraba y los nudos que se encontraron en las 23 víctimas eran exactamente iguales. Y de hecho fue una de las cosas que le permitió a los investigadores saber que se trataba de un mismo agresor. Poco se sabe de la infancia del asesino. Descrito como un chico normal por sus cercanos, nació en el pueblo de La Mina, cerca de Valledupar, el 30 de septiembre de 1980. Él mismo aseguraba que su familia era bien estructurada y que nunca sufrió de abusos, malos tratos o mala situación económica, sino todo lo contrario. Se relacionaba bien con los chicos del barrio y solía jugar con ellos todos los días. Estudió hasta 9º y abandonó la escuela supuestamente por grupos paramilitares que tomaron la zona. Una de sus hermanas declaró que huyó de la casa a los 15 porque no le gustaba ir al colegio. Tiempo después ingresó al ejército y luego a las autodefensas, una organización paramilitar contrainsurgente. Gracias a su instrucción militar, recorrió gran parte del país como radiooperador y aprendió técnicas tan letales como la de la soga. Tras su detención, el sospechoso se declaró culpable de los 22 asesinatos que los agentes de policía estaban investigando. Actualmente las autoridades creen que asesinó a unas 60 personas en un periodo de 5 años, y la investigación, de hecho, continúa abierta. Sin embargo, asegura que no es un asesino serial y que forma parte de una agrupación criminal que se encargaba de asesinar mototaxistas a lo largo de todo el país, con el único fin de robarles. Esta hipótesis resulta muy poco convincente, sobre todo si se considera el método poco ortodoxo para eliminar a las víctimas, aunque según el acusado, fue un plan sumamente elaborado por sus superiores. Las autoridades declararon que no hay ningún tipo de evidencia que demuestre que perteneció a grupos al margen de la ley. Tampoco que los asesinatos hayan sido cometidos por una organización o por un grupo. La investigación no dejó dudas de que actuó solo. Tras su arresto, este tipo de asesinatos no se volvieron a presentar en el país.
El caso del monstruo de la soga causó gran indignación en la población colombiana. Se trataba de un asesino despiadado, sádico y cobarde, que planeaba cada uno de sus asesinatos con mucha frialdad. En el inicio de este programa les contaba acerca de la importancia de Nicolás Minovitsky en la medicina forense. Él quería lograr resultados deseados en sus investigaciones, pero debería colgar con su peso completo de la cuerda. Aumentó la exigencia de las pruebas en 2 pasos. Primero se colgó con un dispositivo parecido al del experimento anterior. 6 o 7 veces lo subieron de esa forma a sus ayudantes, entre 1 y 2 metros sobre el suelo, para acostumbrarse al ahorcamiento. Como escribió Minovitsky, permanecía en esa posición 4 o 5 segundos. Días después vino el segundo paso. Pese a unos terribles dolores de cuello, y alrededor del cuello puso de nuevo la cabeza en el lazo. Fue alargando el tiempo que estaba sin tocar el suelo bajo los pies. Al final llegó a los 26 segundos. En esa sesión fuimos conscientes de los síntomas del ahorcamiento y del mecanismo de la muerte, recapitulaba el forense. Los dolores eran casi insoportables. El pitido de los oídos era tan alto que no oyó ni una vez a su ayudante, que contaba en voz alta los segundos. Además, las ansias de respirar eran tan grandes que el experimento se le hizo imposiblemente largo como para soportarlo. Unos 12 días sufrió Minovitsky de molestias al tragar y dolores en el cuello. Los hematomas fueron perceptibles durante un mes. Comunicó incluso una fractura de la laringe. Para ilustrarlo, publicó en sus estudios una fotografía de su cuello herido. Pese a esas lesiones, prosiguió con la serie de experimentos. En la culminación experimental, ahorcarse con un lazo que se apretase solo, la exigencia fue sencillamente demasiado grande. No aguantaba más de 3 o 4 segundos en esa posición. El estrechamiento al apretarse el lazo era tan grande que a menudo había que dar la señal convenida para la interrupción del ahorcamiento antes de que se llegase a un ahorcamiento fatal, es decir, antes de que los pies se levantasen del suelo. De un incidente que casi acaba fatalmente para Minovitsky, se deduce lo tensa que debía ser la atmósfera durante esos ensayos. El ayudante que había tirado de la cuerda para colgarlo empezó a bajarle antes de que diese la señal para ello, porque tenía miedo de que su jefe pudiese caer. Pero olvidó aflojar la cuerda, de forma que Minovitsky, aunque de nuevo tenía el suelo bajo sus pies, casi perdió la conciencia porque el lazo seguía apretándole el cuello. Si mereció la pena poner la propia vida en peligro, solo el propio Nicolás Minovitsky podría decirlo. Con su estudio sobre el ahorcamiento, no obstante, estableció un hito en la medicina legal. Presumiblemente, la mayor aportación de sus investigaciones fue que los ahorcados mueren, por regla general, a causa de la interrupción del flujo sanguíneo en el cerebro y no por asfixia. Dejó impresionante constancia de que el procedimiento, tal y como se practicaba entonces, era cualquier cosa menos indolora. Y lo que no fue menos importante, en la versión de 1905 de su estudio, que se publicó en francés y llevaba el título de Études sur la pendaison, ofreció a sus colegas valiosos puntos de referencias para que pudiesen reconocer la causa de la muerte. Luis Gregorio Ramírez Maestre, el monstruo de la soga, se declaró culpable de los 22 asesinatos que los agentes de policía estaban investigando. Actualmente, las autoridades creen que asesinó a unas 60 personas en un periodo de 5 años y la investigación continúa abierta. Con una tranquilidad pasmosa que revela un claro perfil psicopático, Luis Gregorio ha reconocido todos los cargos que se le han imputado. Sin embargo, asegura que no es un asesino serial y que formó parte de una agrupación criminal que se encargaba de asesinar mototaxistas a lo largo de todo el país, con el único objetivo de robarles. Esta hipótesis resulta muy poco convincente, sobre todo si se considera el método poco ortodoxo para eliminar a las víctimas, aunque según el acusado fue un plan sumamente elaborado por sus superiores. No hay ningún tipo de evidencia que demuestre que perteneció a grupos al margen de la ley, tampoco que los asesinatos hayan sido cometidos por una organización o por un grupo.
La investigación no deja duda que actuó solo. El juzgado primero penal del circuito especializado con funciones de conocimiento condenó a 34 años y 6 meses, en fallo de primera instancia, a Luis Gregorio Ramírez Maestre, de 32 años, por el asesinato del mototaxista John Jairo Amador, de 19 años. Dentro del fallo, el juez absolvió a Ramírez Maestre del delito de tortura bajo el argumento de que si bien el procesado actuó con sevicia, no se tipificó dicha conducta. Por tal razón, la sentencia fue sustentada en los delitos de homicidio agravado y hurto calificado, por los cuales lo condenaron a una pena de 57 años y 6 meses. No obstante, como durante el proceso Ramírez Maestre aceptó los cargos que la fiscalía le imputó, obtuvo una rebaja del 40% de la condena, es decir, la pena total quedó en 34 años y 6 meses. El fallo fue apelado por la Fiscalía Segunda Especializada de Bucaramanga, entidad que manifestó su descontento con el hecho de que Ramírez Maestre fuera absuelto por el delito de tortura. En Colombia no se suman las penas por cada delito cometido. Se toma como hecho la pena del delito más grave y desde esa base se puede llegar a duplicar, sin la posibilidad de superar los 60 años de cárcel. Y es por eso que en Colombia, ante la ley penal, da lo mismo matar a uno que matar a 50. El mototaxismo se originó a mediados de los 80 para cubrir la necesidad de los habitantes de varias comunidades por recorrer las distancias entre sus poblaciones y las carreteras principales, por donde pasa el servicio de transporte público. Desde entonces, la gran expansión de este fenómeno ha sido consecuencia, entre otras cosas, del mal servicio prestado por los buses, baja cobertura de las rutas, mal estado de los vehículos y bajas frecuencias, y del alto índice de desempleo en las ciudades, pues supone una fuente de ingresos para los mototaxistas. El fenómeno se ha consolidado y actualmente es una fuerte competencia del transporte formal, que a pesar de ser más costoso en algunas ocasiones, involucrarse en más accidentes viales, ser inseguro y ofrecer baja comodidad, tiene alta disponibilidad en todas las zonas de la ciudad, es flexible a bajar el precio, es más veloz y es una valiosa fuente de trabajo para Colombia. Los últimos 5 años de su vida, Esteban Cruz Niño los ha dedicado a escuadriñar hasta dónde llega la maldad humana. Este profesor de la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad de Rosario, antropólogo, historiador y candidato a doctor en Historia del Arte, lo hizo primero investigando el fenómeno del asesinato serial en Colombia y después analizando las historias míticas que se han tejido alrededor de asesinos del mundo, los cuales han sido noticias por sus atrocidades. Algunos de los asesinos en serie más brutales de la historia se han convertido por obra y gracia del lenguaje en demonios, sátiros o vampiros, creando una conexión entre su existencia formal y la leyenda, lo que resulta contraproducente, pues borra la identidad de sus víctimas transformándolas en cifras, causando que las sociedades no estén conscientes de su existencia y descuiden sus sistemas judiciales. Asegura que en su segundo libro, Vampiros y caníbales y payasos asesinos, publicado a comienzo del segundo semestre de 2016, el primero, Los monstruos en Colombia sí existen, se centró en recopilar información sobre los 5 asesinos en serie más grandes del país, que le permitieron dar cuenta de este fenómeno. En Colombia sí tenemos asesinos en series. Pedro Alfonso López, el monstruo de los Andes, violó y mató a más de 300 niñas. Daniel Camargo Barbosa, el sádico del Charquito, asesinó a más de 150 mujeres en Colombia, Brasil y Ecuador. Luis Alfredo Garavito Cubillos, Garavito la Bestia, se cree que asesinó y violó a más de 200 niños. Nepomuceno Matallana, el doctor Mata, paralizó al país durante los años 40 del siglo XX. Se cree que asesinó y estafó a más de 20 personas. Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los Cañaduzales, asesinó a más de 20 niños y podría quedar en libertad en menos de 8 años. Solamente esos 5 asesinos causaron 500 víctimas, un número mucho más alto que el número de víctimas de asesinos en otras partes del mundo. Como no los entendemos como seres humanos que deben ser aislados y castigados, los convertimos en monstruos o figuras míticas, como vampiros o hechiceros,
En Colombia dejamos avanzar tanto las cosas que los individuos que se manifiestan los retratamos como extrahumanos. El monstruo de Montserrat, Garavito la bestia, el monstruo de los Andes, el monstruo de la soga. Son personajes de fábula, seres mágicos, y solo permite que sigan existiendo porque no se toman las medidas para capturarlos y retenerlos. Otro hallazgo relevante es que la mayoría de los asesinos colombianos duran activos mucho tiempo. No los capturan, los sueltan o se escapan y vuelven a matar. Es el caso de los más terribles. A Pedro Alfonso López lo soltaron 2 veces. La última vez fue en 1998. El día de hoy no sabemos dónde está, si está vivo o si está muerto. Los asesinos en serie trabajan fuera de una organización. Son individuos que están motivados por placer o por buscar dinero. Estos individuos atacan y mientras estamos pendientes de lo otro, pasan desapercibidos. Incluso para las autoridades, aparece uno y otro cadáver de gente pobre y están más enfocados en buscar una red urbana de la guerrilla o de los antiguos paramilitares que en capturar a un asesino en serie. Cuando se estaba capturando a Pablo Escobar Gaviria, por ejemplo, había un asesino caminando por todo el país. Daniel Camargo Barbosa, el sádico del Charquito, un monstruo de los manglares, en la primera parte, y después Garavito, y nadie se enteró. Nuestra violencia desenfoca todo lo que hay alrededor, nos hace olvidar las otras manifestaciones criminales. Carlos Vidal Reyes, psicólogo forense, dijo sobre Luis Gregorio Ramírez Maestre que mostraba patrones establecidos en las características de las víctimas, la forma de ejecución y en general elementos de carácter ritual. Por esas y otras condiciones, el especialista lo describió como un asesino con un matiz de sofisticación en sus métodos y motivaciones, con un nivel de inteligencia superior al promedio, sin remordimientos ni mecanismos de control de la conducta. Concordantemente, un funcionario judicial dijo que Luis Gregorio evidenciaba un desprecio por el ser humano, ya que la forma de matar cada vez era más tecnificada. Como preparaba la escena, las cuerdas y la forma en cómo hacía los nudos era una tortura, un trato cruel, inhumano. El 30 de junio de 2013, Luis Gregorio Ramírez Maestre se disculpó ante los familiares de las víctimas con estas palabras: quiero colaborarle a la justicia y a la verdad. Deseo que se sepa la verdad. En los medios de comunicación se ha hablado de que soy un psicópata, pero nadie conoce el trasfondo de la situación y por qué llegué a cometer esos hechos. Y pido disculpas de todo corazón por los errores que he cometido, y en algún momento quisiera hablar con cada uno de los familiares de las personas. Yo quisiera que hayan las garantías para comentar por qué razón llegué a materializar esos casos donde me dejé llevar por cosas que nunca en mi vida pensé hacer. De verdad me arrepiento de haberlo hecho. Para más información acerca de este caso, pueden buscar en YouTube el canal del crimen en la serie de documentales acerca de asesinos en serie en español. También en RCN, El monstruo de la soga, o en el canal El Tiempo, El asesino de la soga. En su buscador de internet, criminalia.es, una enciclopedia del crimen que agrupa los casos más interesantes del mundo. El trabajo de la Universidad del Rosario, apartado de Ciencia y Desarrollo, la entrevista a Esteban Cruz Niño. El artículo original, Mortalidad por homicidios en Colombia, de Pablo Chaparros Narváez y Carol Cotes Cantillo. Esto ha sido Sangre Fría Podcast. Gracias por estar del otro lado. Nos pueden encontrar en todos los hosts de podcast, también en YouTube, en el canal Sangre Fría Podcast. Agradecemos a cada uno de los oyentes y les solicitamos que nos apoyen con un like y seguir nuestra cuenta. También nos pueden dejar sus opiniones en la caja de comentarios acerca del caso o alguna sugerencia para futuros episodios. Recuerden que su apoyo es la mejor manera de hacernos saber que les gusta el contenido que preparamos para ustedes. Mi nombre es Mariano González. Me pueden encontrar en redes como @mariangpod. En la narración y edición, Marcelo Mansi, @marcemansi. En la locución, Maflopi Aquadio. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.
A sangre fría.